31 de mayo del 2020, te quería saludar. Mi nombre es Néstor Núñez y una vez más estamos en contacto y bueno, en esta tarde quiero dejarte un mensaje de parte del corazón de Dios y que tiene que ver algo con la vida de todos los cristianos o todas aquellas personas que se han acercado una vez al Evangelio y han creído en Jesucristo. Yo quiero compartirte algo que está escrito en el libro de San Juan capítulo 11 y el versículo va a ser el 38 en adelante y tiene que ver con algo que el Señor también hizo en nuestras vidas, o tal vez te comparten este mensaje y todavía no has creído en el nombre de Jesús, pero tú también puedes transformarte en un Lázaro, como dice acá, porque esto tiene que ver con la resurrección de un amigo de Jesucristo que era Lázaro. Así como nosotros podemos ser resucitados por Él si aún no has sido resucitado, este puede ser el mensaje en donde puede cambiar tu vida para toda la vida. Y bueno, tenemos el capítulo 11, versículo 38, que dice de esta manera: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y yo quiero compartirle lo que dice también el capítulo 12, versículo 9 al 11, más adelante, porque dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando de Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos dos pasajes que hemos compartido, el primero que es el capítulo 11 del libro de San Juan, desde el versículo 38 y compartimos hasta el versículo 47, esa es la primera parte, y la segunda parte es el capítulo 12 del libro de San Juan, versículo 9 al 11. Lo que vemos es una secuencia en donde Jesús había resucitado a Lázaro, Lázaro que era el amigo de Jesús, había sido resucitado por el maestro en una situación bastante rara y muy particular para ese tiempo, porque los judíos creían que hasta el 3er día podían ser resucitados los que habían muerto, pero pasado ese tiempo ya partían al lugar de los muertos y no había vuelta atrás. Pero Jesús se demoró un poquito más para poder llegar a ese lugar y glorificar el nombre de Dios, porque lo que Jesús siempre hizo cuando estuvo en la faz de la tierra es glorificar el nombre del Padre, como es la tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Siempre tenemos que darle la gloria y glorificar el nombre de Dios, porque en definitiva es Dios el que hace todos estos milagros a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos que Lázaro había sido resucitado, y esto produce algo, porque vemos la resurrección de Lázaro narrada de una manera muy, muy tremenda, muy linda,
en donde Lázaro es sacado de ese lugar de oscuridad. Después le quitan las vendas, todo eso para que él comience a andar en una vida nueva, una vida diferente, una vida totalmente sacada de ese lugar de oscuridad que era la tumba donde había sido puesto él. Y Jesús, cuando se manifiesta a través de ese gran poder, el poder de la palabra que le dice ven, sal fuera, Lázaro comienza a transitar una vida diferente, porque hasta ese momento seguramente había sido solamente un hombre común y corriente. Lázaro había sido el hermano de dos mujeres que están ahí inmortalizadas en la Escritura, que eran Marta y María, pero no pasaba de eso. Pero después de eso era una persona que había sido totalmente transformada y dejó de estar en el anonimato, porque no todos los días encontramos o nos ponemos a charlar con un ex muerto o un ex finado. Y bueno, y Lázaro se había transformado en el ex muerto, en alguien que hiede, porque decía hiede ya, o sea, alguien que tenía olor, alguien que había entrado en un estado de putrefacción terrible, tremendo, y era bastante feo el estado en el cual él se encontraba, ¿no? Como tal vez algunos de nosotros también nos hemos encontrado en esos estados que somos imposible de resucitar por el poder de Dios. Tal vez me estás escuchando y vos te sentís también en una cueva, en un lugar en donde la gente puede decir, este es imposible que resucite, este es imposible que cambie de vida, este es imposible que cambie de lo que está haciendo, la forma de vivir, porque mirá el olor que larga, mirá cómo está atado, está vendado, está ciego. Y el único que tiene el poder para poder dar esa voz de mando y decir, sal fuera, es el poder de Dios. Por eso yo te digo, si tienes familiares, tienes gente amiga, tienes conocidos, tienes personas muy allegadas, vecinos, no sé, personas en tu trabajo en donde parece que es imposible que esas personas salgan de ese estado de muerte y que están metidos en una cueva en donde no solamente viven en oscuridad. Yo te puedo dar una buena noticia, que el único que tiene el poder para dar esa voz de mando y decirle a las tinieblas que retrocedan y sacarlo de ese estado de muerte espiritual a las personas es el poder del nombre de Jesucristo. Por eso yo te voy a decir en esta tarde que si hay alguien en cual tú estás teniendo confianza que Dios puede hacerlo, y yo lo que te voy a decir es que Dios seguramente puede hacerlo, que solamente falta un poco más de tiempo, como Jesús se tomó un tiempo más para poder ver la gloria de Dios. Si hay algo que todavía no se ha cumplido y Dios te lo ha prometido, es porque Él se quiere glorificar, y cuando Él se quiera glorificar, estate muy atento, porque tus ojos van a ver cómo esa piedra va a ser corrida y cómo esa piedra va a darle lugar para que salga ese milagro que era imposible para tu vida. Por eso yo sé que Dios está hablando a corazones que parecen que nunca iban a ser resucitados, pero resulta que después de la resurrección de Lázaro se transformó en un milagro que era una carta de presentación permanentemente, donde ese hombre estaba parado, no necesitaba dar ninguna prédica, no necesitaba hacer ningún tipo de enseñanza, porque su sola presencia estaba predicando del poder de Dios. La sola presencia estaba hablando de ese que estaba muerto pero ahora vive, estaba anunciando lo que Jesús es para nuestras vidas, ese que había muerto pero que ahora vive y vive para siempre. Pero resulta que la gente, los fariseos de esa época, habían visto que esto no era conveniente, no era bueno que una persona con estas características pudiera estar vivo y estuviera anunciando el nombre de Jesucristo, porque resulta que este Jesús se pone a hacer milagros y empieza a resucitar gente, y eso no estaba bueno, porque eso es lo que pensaban los fariseos, que no es bueno lo que hace Jesús. ¿Cómo va a andar resucitando gente? ¿Cómo Él se va haciendo una persona de renombre, una persona tan famosa? Y resulta que Jesús utilizaba la vida de las personas para poner su marca, su huella, su impronta, su sello indeleble de que el poder de Dios había pasado a esta tierra y que caminaba entre nosotros ese poder soberano de un Dios sobrenatural y todopoderoso. Pero resulta que eso incomodaba a los
fariseos de ese tiempo los incomodaba, los ponía mal porque ellos tenían envidia de Jesús. Había algo que los carcomía por dentro, porque Jesús venía a dar un mensaje de salvación, pero también un mensaje de libertad, porque Él vino a traer libertad a las personas. Con ese mensaje Él estaba diciendo: yo soy capaz de sacarte de la caverna más oscura y de la caverna más fría que tú te encuentres en este momento. Yo puedo hacer que las cosas tomen vida en donde parece que está todo muerto. Y ese mensaje era muy profundo y era muy controversial en ese tiempo para poder hablarle a la vida de las personas, y esto los molestaba mucho a los fariseos, porque a los fariseos les gustaba tener todo el control, les gustaba tener todo ese mecanismo armado para poder hacer que la gente vean al Dios que ellos conocían, pero resulta que ellos se habían olvidado que Dios de tiempo en tiempo se suministra de alguien que viene y presenta el Dios como Dios quiere ser presentado. Y venía Jesucristo con este poder y arrancó de las tinieblas a este Lázaro, y este Lázaro andaba por todos lados, y resulta que este Lázaro, donde andaba, la gente creía en el nombre de Jesucristo, creían en Jesús que había hecho un milagro una vez más. Pero resulta que en el capítulo 12 y en el versículo 9 vemos que la gente, que los fariseos, no solamente querían matar a Jesús de Nazaret, que era el hacedor de esa vida y que era el que había producido el milagro, sino que también querían matar a Lázaro. Había un complot contra Lázaro, porque matando a Lázaro, destruyendo a Lázaro, lo que se iba a destruir era la evidencia del milagro de Dios, la evidencia de que Dios había hecho un milagro con una persona que estaba muerta, pero le había dado vida, contra todos los pronósticos de esa época que tenían que ver con la ciencia, con la creencia divina, porque Jesús vino a romper aún los moldes que estaban establecidos por la religión de ese tiempo, porque Jesús venía a mostrarle que Dios va más allá de toda la religión que el hombre puede evaluarse, y más allá de la religión que el hombre se arme en su pensamiento, porque nosotros vemos desde la eternidad hasta nuestros tiempos que el hombre de tiempo en tiempo se arma a un Dios conforme a su medida, pero no se quiere poner a la medida del Dios que establece la vida. Por eso Jesús vino y rompió ese molde, le dio vida a Lázaro, esperó no 3 días, sino al 4.º día, dando un mensaje de totalidad soberana de Dios en una persona y en una acción y en el destino de la humanidad, porque también Lázaro significaba la humanidad que se encontraba perdida, que se encontraba en tiniebla. Por eso Jesús también había hablado a través del Salmo de Isaías 61, cuando dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado Jehová a dar buenas nuevas, para abrir las prisiones, para poder sacar a las personas, para poder vendar a los corazones, porque había un mensaje. Todo lo que Jesús hizo durante su caminata en la tierra, su presencia en este mundo, todo tenía un mensaje, siempre tuvo un mensaje, y ese mensaje siempre fue en contra de los modelos que la humanidad se estableció, caminos para poder alcanzar al Dios, pero resulta que esos caminos no podían alcanzar a Dios, porque el hombre está imposibilitado de poder alcanzar a Dios. Por eso Dios siempre se acercó a la humanidad, y por eso Dios se acercó a Lázaro, y no solamente a Lázaro, sino que fue hasta el lugar de donde estaba la tumba de Lázaro, porque aún en donde nosotros no nos podemos movilizar porque estamos inertes, estábamos muertos, porque dice su palabra que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y eso también representa a Lázaro, la muerte que nosotros teníamos antes de llegar a Dios, y Él se acercó a nosotros, no que nosotros nos acercamos a Él. Por eso Él nos amó a nosotros primero, no que nosotros lo hayamos amado, y esto es lo que provoca el mover del Espíritu en esta vida, porque el amor de Dios expresado en la acción que Jesús hace en Lázaro es el amor que Dios tiene para con toda la humanidad.
Y yo te voy a decir algo, que cuando Dios hizo un milagro en tu vida, cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, siempre se van a levantar fuerzas malignas de diferentes lugares, llámese desde la religiosidad, llámese desde el mundo secular, llámese desde el parentesco, pero cuando Dios haya hecho un cambio, una marca, cuando Él te haya atravesado con su palabra, cuando Él te haya abrazado con esos brazos que es difícil de olvidar, porque cada vez que Dios abraza a alguien, le deja una marca que no se borra, una marca que es imposible que se vaya de nuestras vidas. Y cuando Dios hace eso en un corazón, siempre las tinieblas, siempre lo contrario a Dios, esa oscuridad va a querer venir y va a querer romper ese mensaje que Dios puso en tu corazón de transformación. Por eso mucha gente se va a levantar y va a decir que tú no es que estás vivo, sino que has cambiado, sino que dentro de poco tú vas a tratar de volver a lo mismo. Por eso es lo que hacían los fariseos, querían eliminar la evidencia que Jesús había hecho un milagro en Lázaro. Por eso era necesario exterminar a Lázaro, era necesario desaparecer la evidencia, así como el enemigo, así como muchas personas tal vez siendo instrumento de las tinieblas van a querer blasfemar contra el nombre de Dios, diciendo y poniendo en duda el milagro que Dios ha hecho en tu vida, aún ellos desconociendo la obra que Dios está haciendo en tu vida desde el interior. Tal vez no eres totalmente la perfección que tú crees conforme los estándares establecidos por la religión, pero yo tengo la seguridad que Dios está transformando tu corazón desde lo más profundo. Él está quitando cosas poco a poco, Él está convenciéndote con esos lazos de amor, Él está convenciéndote con ese abrazo, Él está convenciéndote a través de su palabra, Él está poniendo a través del Espíritu Santo esa convicción de pecado, de justicia y de juicio que hace que tú te enamores cada día más y más del Dios eterno que te libró de esa caverna, que te sacó de esa cueva y que comenzaron a quitarte las vendas para poder ver la gloria que hay de parte de Dios para tu vida. Por eso, amigo, amiga, el que me está escuchando en este momento, ten por seguro que cada vez que veas un milagro delante de ti, no lo menosprecies. Cuando mires a un familiar tuyo que antes bebía, que antes era un mujeriego, que antes era un mentiroso, era un ladrón, pero tuvo un encuentro con Jesús, no lo juzgues por su pasado, no lo juzgues por lo que hizo, porque tal vez delante de ti tienes una obra milagrosa que tal vez tus ojos tienen el privilegio de verlo, pero todavía no saben que hay el privilegio. Por eso en esta tarde yo quería compartirte esto, porque en el medio de una pandemia generalizada a nivel mundial, el enemigo va a atacar en los hogares. El enemigo está atacando en los hogares. El enemigo, a través de la fricción, de la convivencia, hace que muchos amigos que se aman, muchas personas que se aman, que se quieren, están comenzando a ver los defectos uno del otro, desde donde Dios te sacó, de donde Dios te quitó. Y hay muchas personas que quieren acercarse al maestro, pero resulta que escuchan esas conversaciones, escuchan esas charlas, y esas personas son confundidas a causa de esas conversaciones, que solamente lo único que quieren es matar a Lázaro resucitado. En esta tarde, este mensaje espero que llegue al corazón que me está escuchando. Algunos, este es un mensaje que lo conocen, este es un mensaje que lo saben, tal vez algunos lo han vivido, tal vez algunos lo tienen como aprendido, pero yo lo que quiero decirte en esta tarde, que hay algo tremendo que nunca tenemos que olvidarnos, que el milagro más grande es la transformación que el Espíritu Santo logró hacer en cada uno de nosotros, y tener por seguro que ese milagro el enemigo lo va a querer venir a derribar una y otra vez. El enemigo va a querer derribar el milagro, tu transformación delante de la sociedad, delante de la gente, delante de tu familia, delante de tus personas conocidas. Porque matando tu testimonio, tu transformación, están matando el milagro de Dios. Por eso, en este tiempo de pandemia, guarda con temor, con temblor y con mucho amor lo que Dios ha hecho hasta ahora contigo. Retén lo que tienes, esta salvación tan grande que has logrado
que has logrado solamente por creer en el nombre de Jesucristo, reténla. Retén el testimonio, retén el temor, retén la santidad, retén todo lo que has podido hasta ahora. Que ninguna de las cosas que puedan levantarse, calumnias, mentiras, ofensas, dolores, situaciones, traiciones, puedan hacerte retroceder, sino que tú contengas en tu poder esta salvación tan grande, esta salvación que vino solamente de Jesús para tu vida. Acuérdate que el que dijo, ven, sal fuera, fue Jesucristo de Nazaret, y Él fue que te dio la libertad por medio de la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario. Por eso, en esta tarde, yo quiero que tú tengas en cuenta este mensaje, que es más importante que tal vez muchos mensajes de avivamiento, que es un mensaje de retención. Retén lo que tienes y multiplica lo que tienes, pero no permita que nada ni nadie pueda robarte lo que tú eres, porque tú eres el milagro de Dios. Tú eres el Lázaro resucitado, y que a causa de tu resurrección muchos hablan de Dios, muchos creen en el nombre de Jesús, y muchos están evaluando cambiar de rumbo a causa de ti, porque tú has creído en el nombre de Dios. Yo quiero hacer una oración, porque yo sé que este mensaje va a llegar para muchos necesitados que tal vez no estaban entendiendo lo que estaba aconteciendo en su entorno, en su alrededor. Tal vez hay personas que piensan que una vez que nosotros llegamos al camino de Dios, como le sucedió a Lázaro, estaba todo bien, ya está, no nos sucede nada más. Yo quiero decirte que tiempo en tiempo se levanta gente que lo único que quiere es producir la muerte del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Por eso no le des el gusto. Esa es la tiniebla que se levanta contra ti. Esa es la maldad del hombre que se levanta uno, Señor, contra otro. Pero eso no tiene que ser de esa manera. Siempre tienes que tener en cuenta que el milagro de Dios se va a mantener vivo y tú eres el milagro. Vamos a orar, porque yo sé que tú necesitas de esta palabra en esta tarde. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu mensaje. Señor, yo oro, Padre, para que todos los Lázaros que están escuchando esta palabra en esta tarde puedan entender que el milagro es el comienzo, que el milagro es el inicio, y este milagro iba a tener confrontaciones. Este milagro que tú has hecho de resurrección en cada uno de nosotros, va a haber oposición, pero que tú vas a guardar también ese milagro. Tú vas a dar la protección, porque no es a tu milagro solamente que quieren tocar, porque tu palabra dice que al que toca a uno de mis pequeños, a mí me toca. Padre, oro por tus hijos, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que no sean tocados, Señor, por el enemigo, Señor. Que no sean invadidos por la duda. Que no sean invadidos, Señor, por el temor, Señor. Que no sean invadidos, Señor, por el desprecio a la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Que el poder de tu Espíritu venga de una manera especial, con ese poder, ese convencimiento genuino de saber que somos tu milagro, de saber que somos, Señor, pertenencia tuya, de saber que somos, Señor, Padre del cielo, ovejas de tu prado, y que tú eres nuestro pastor. Por eso en esta tarde, Dios eterno, te pido, Señor, que levantes un vallado especial sobre cada uno de tus hijos que están escuchando este mensaje, Señor. Padre, este mensaje, Señor, para poder entender y poder alcanzar lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Saber que este es el principio y que tú siempre estarás con nosotros, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos
todos los días hasta el fin de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que una porción especial, Señor, de tu fortaleza vengan, Señor, para tus hijos, aquellos que tal vez están en el hospital, tal vez están pasando alguna prueba, una lucha, Señor, familiar, Señor, de salud. Padre del cielo, yo te pido, Dios, por aquellos que están en la cárcel, Señor, tal vez están pagando una condena por sus malas acciones, Señor, Padre, pero allí en ese lugar tú lo has tocado, Señor, y yo te pido, Rey de Gloria, que ellos se sientan ese Lázaro resucitado, pero que también el enemigo, aunque se levante como río, tú plantarás bandera de victoria a favor de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro por aquellos que están con conflictos en la familia, Señor, para que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, aquellos que son acusados día y noche tal vez por los familiares porque lo conocieron así en otro tiempo, Señor, Padre de la gloria, anulamos toda maldición, Señor, sobre esos decretos de muerte que nos eran contrarios, porque tú, Señor, nos redimiste, Señor, de esa muerte que había. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias, Rey, y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, va a ser sembrada en corazones reales, genuinos, que están rendidos a ti, Señor. Dale vida, sopla vida una vez más, Señor, porque hay muchos Lázaros para resucitar. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero mandar un abrazo especial y que nada ni nadie quiera matar el milagro. El milagro eres tú.